Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Final de la serie El Día del Señor y su relevancia para la vida del creyente. Así que vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, con el tema El Día de Reposo en su diseño original. El Día de Reposo en su diseño original. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos entonces a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra que ahora escuchamos. Te pedimos, Señor, que lo podamos hacer con atención, con reverencia, con temor, Señor, para poder obtener las enseñanzas de este precioso pasaje, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine para poder aplicar el día del Señor en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, que podamos hacerlo con disposición, no en obligación, sino bajo el parámetro del amor, Señor. Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que tú me des gracias, Señor, que cuente con tu gracia, Señor, para poder explicar a mis hermanos este pasaje, Señor, y todos podamos crecer en el conocimiento y entendimiento de tu palabra, y esto nos lleve a crecer en la forma como te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Entonces vamos a iniciar este hermoso tema. Y antes de iniciarlo, deseo hacer una introducción muy corta de por qué vamos a estudiar estos domingos este tema, el Día del Señor, y lo que significa para cada creyente, para cada cristiano. Este es un tema muy precioso que trae crecimiento, que trae entendimiento y deleite en la forma en que adoramos al Señor. Mira que es algo muy importante, nos va a traer crecimiento, pero también nos va a traer deleite en la forma en cómo adoramos a nuestro Señor. Hablar del Día del Señor no debe ser una carga, no. Por el contrario, debe ser un día esperado por cada cristiano, por cada creyente, donde como hermanos en Cristo crecemos, somos edificados y vamos por la senda de la santificación progresiva. Ahora, varias razones por qué hablar en este tiempo de este tema. La primera, la pandemia, por supuesto, que ha generado que durante varios meses se nos presentara la dificultad de podernos congregar de forma presencial. Hoy muchas personas hablan de una nueva realidad o de una nueva normalidad, donde los medios virtuales toman protagonismo. Y aunque estos medios nos han servido para no perder el contacto, esto en ningún momento puede reemplazar el congregarse de forma presencial y vivir el Día del Señor. Los medios virtuales no pueden ser el reemplazo de congregarnos de forma presencial. Que han sido para una emergencia, está bien,
Dios lo ha permitido, así es, pero nunca cambiarán la forma de congregarnos y en este caso hacerlo de forma presencial. Segundo punto de esta introducción, las iglesias poco a poco se han venido acomodando a la agenda del mundo. El día domingo se ha vuelto un día común, donde las personas más bien prefieren pasear, descansar, hacer deporte, estar en el fútbol o cualquier otra actividad diferente que asistir a la iglesia. Frente a ello, ¿qué ha hecho la iglesia? Es poner otros horarios que se le acomoden a las personas, no solamente el domingo, sino entre semana. Es decir, ha colocado un menú de horarios para que a las personas se les facilite de acuerdo a su conveniencia. ¿Qué vemos allí? Entonces, como si el barro estuviese mandando al alfarero. ¿Sí? La iglesia tristemente ha caído en acomodar horarios y preguntar cuál horario te sirve para que tú puedas venir a la iglesia. Tercer punto, si hablamos del día del Señor, inmediatamente algunas personas pueden pensar que esta es una iglesia legalista o enchapada a la antigua, ya que la respuesta más fácil para esa afirmación es que la ley está abolida y que todos los días son del Señor. Yo creo que tú has escuchado esos argumentos. La ley está abolida y todos los días son del Señor. Por eso, entonces, cuando se habla de un día especial para venir a adorar a nuestro Salvador, pues inmediatamente en algunos corazones puede caer, esta es una iglesia de orden legalista que quiere volver a los rudimentos del Antiguo Testamento. Pero por medio de estos domingos iremos abordando esas inquietudes para poder entender qué nos dice la palabra de Dios, que aquí lo más importante es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuarto punto, es relevante hablar del día del Señor porque nos permite meditar en este tema. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos informa la palabra de Dios para poder aplicar a nuestras vidas? Y además, Dios en su gracia y misericordia ha permitido que lleguen personas nuevas aquí a la congregación. Es muy importante que ellos sean instruidos en lo que dice la palabra de Dios frente a un día de adoración al único Rey de Reyes, al único soberano y eterno Dios Todopoderoso. Es oportuno expresar que la adoración hacia el Señor de hoy en día es muy poco bíblica, ya que las ideas humanísticas han cambiado la palabra precisamente por traer esas ideas humanísticas. Finalmente, antes de entrar en nuestro texto, quiera el Señor que esta enseñanza traiga descanso, traiga gozo a los hermanos. Es importante recordar que como hijos de Dios estamos llamados a obedecer la palabra, a dar ejemplo, a dar testimonio. Pero también es importante recordar que nuestra obediencia no es para salvación. Yo obedezco la palabra porque ahora el Señor me ha capacitado para obedecerla, porque soy hijo de Dios. ¿Sí? Yo no obedezco para salvarme, porque nunca podría entonces salvarme. Yo obedezco porque Dios me está capacitando, me ha capacitado por medio de su Santo Espíritu, ¿para qué? Para obedecerla. No, que no sea como una carga, que no sea como una imposición, sino la obedecemos bajo el parámetro del amor. Todo esto es muy diferente. Bueno, en esta corta serie estaremos mirando lo siguiente: el propósito inicial del día del reposo. El propósito inicial del día de reposo. También el próximo domingo estaremos mirando su regulación cuando se dio la ley moral, su regulación. De igual forma avanzaremos en cómo nuestro Señor Jesucristo observó el día de reposo. Y finalmente el deleite de vivir en el día del Señor. Esos son los temas que estaremos abordando todos estos domingos. Comencemos con el primer tema, el día de reposo en su diseño original.
el día de reposo en su diseño original. Bueno, ahora sí vamos a nuestro texto. Vamos a la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 1. Vamos a volverlo a leer. Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Este inicio del capítulo 2 nos afirma que Dios ha concluido su obra de creación, cielo y tierra, o cielos y tierra. Llevaba entonces el Señor 6 días en esta importante obra de creación. En el sexto día debemos también recordar que el Señor hace la creación del hombre en el sexto día. También debemos tener presente que el capítulo 1 nos trae por primera vez la palabra bendición, específicamente en los versículos 22 y 28. En Génesis 1, versículo 22, aparece por primera vez la palabra bendición. Mira qué interesante. Y en el versículo 28 también. Y están haciendo referencia a fructificación y multiplicación. Estos conceptos los vamos a mirar más adelante. Bueno, así que lo que estamos viendo en ese versículo 1 claramente es la afirmación de que Dios ha acabado su obra de creación. Y esto nos permite empezar a ingresar al versículo 2 y 3, donde vamos a centrarnos. Miremos las causas por las cuales Dios reposa. Versículo 2, Génesis capítulo 2, versículo 2, para analizar las causas por las que Dios reposa. Bueno, mira lo que dice la palabra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué reposó Dios? ¿No es cierto? Estamos hablando de un Dios todopoderoso. Estamos hablando de un Dios soberano. Estamos hablando del Rey de Reyes. Y la pregunta es: ¿Dios se cansa? ¿Dios se puede cansar para que reposara entonces después de haber concluido la creación? Entonces es válida la pregunta: ¿por qué Dios reposó en el día séptimo? Bueno, antes de responder la pregunta, debemos dejar en claro que Dios no se cansa. La misma palabra nos lo afirma en Isaías 40, 28. Así que vamos rápidamente a Isaías 40, 28 para poder confirmar que Dios no se cansa. Él es todopoderoso. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este versículo nos habla de lo grande y poderoso que es nuestro Dios, ¿no? Él es un Dios creador, que no desfallece. En Él no hay fatiga ni cansancio, nada de eso. Mientras que en el ser humano sí hay. Nosotros los seres humanos nos cansamos, desfallecemos, nos enfermamos, nos debilitamos. Necesitamos recuperar fuerzas, ¿no? Bueno, así que ya nos queda claro que el Señor no se cansa, ¿no? Pero también debemos dejar claro que cuando se está hablando que Él reposó, no se está hablando de inactividad por parte de Dios. Ese es otro punto que hay que dejar claro. No se está hablando que Dios quedó inactivo, ¿no? Sí, como si no hiciese nada. Miremos que esto nos lo confirma también el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17. La palabra de Dios nos dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Nos habla cómo los judíos perseguían a Jesús, precisamente por sanar en un día de reposo. Los judíos olvidaban la misericordia y más bien habían adicionado más requerimientos a ese día de reposo,
que no estaban en la palabra. Mira cómo las cosas van cambiando. ¿Qué hacían los judíos de la época de Jesús? Le adicionaban más cosas que no estaban en la palabra. ¿Para qué? Para enjuiciar a Cristo, diciendo, ¿cómo es posible que tú vayas a sanar en un día de reposo? Y se olvidaban de la misericordia, porque ahí hay misericordia, ¿no? Entonces se olvidaban de principios fundamentales de la palabra de Dios. Y ahí en este contexto tenemos la declaración de Cristo del versículo 17 de Juan capítulo 5, donde dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, haciendo referencia a que el Padre y Cristo son uno solo. No solamente Cristo sanaba en el día de reposo, sino les hacía ver a los judíos que Él era Dios. Por supuesto que eso los molestaba más, por supuesto que eso los volvía a ellos como con más rechazo a nuestro Salvador. Y lo que estamos viendo allí es que Dios está preservando el mundo. Él no lo ha dejado a la deriva. Él bajo su providencia actúa y avanza en su plan soberano de redención. Él está trabajando porque está salvando en este momento a muchas personas en el mundo. Su plan de redención sigue andando bajo su providencia. Este mundo se sostiene. Bueno, ahora sí vamos a ir a la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué lo llevó a descansar? Vamos a mirar varias razones de qué llevó a Dios a descansar. La primera razón es que Dios se deleitó tras concluir su obra. Esa es la primera razón. Volvamos a leer allí el pasaje. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que Dios se deleitó de toda la obra que hizo. Esto también lo podemos verificar en Génesis 1:31, porque mira que ahí va a aparecer la palabra que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Leamos Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea que Dios reposa en ese deleite al concluir su obra, la obra de la creación, después de estar 6 días. Ahora, imagínate lo siguiente, estamos hablando del Dios Todopoderoso. ¿Tú no crees que Dios, con su poderío, fácilmente podría crear en un segundo todo? ¿No es cierto? En un día todo, ¿no es cierto? Pero Dios creó todo en 6 días. Ya nos va a dar eso otra razón por qué descansó, reposó ese día, ¿sí ves? Porque todo en Dios tiene un propósito. El primero era deleitarse de esa obra de la creación, ¿sí? Y el segundo propósito era establecer al hombre un patrón del uso del tiempo que debía imitar. Establecer al hombre un patrón del uso del tiempo que debía imitar. Vuelvo y reitero, el Señor podría hacer su obra de creación en un segundo, en una hora, en un día, pero le plació hacerla en 6 días. ¿Con qué objeto? Con el objeto de establecer al hombre un patrón del uso del tiempo que debía imitar. Miremos Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27 dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Mira que al ir a las Escrituras, tú y yo empezamos a tener más luz de lo que es el día de reposo cristiano, el día del Señor. Aquí en el Evangelio de Marcos, cuando tú observas el contexto, los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Ahora, mira aquí lo importante. Ellos estaban recogiendo espigas en el día de reposo para comer
no para vender. ¿Sí me entiendes? Empecemos a analizar un poco este tema. Ellos lo estaban haciendo para comer, no para vender. Pero los judíos de la época lo malinterpretaron, pensaron ese es el trabajo de ellos. No, lo estaban haciendo para comer. ¿Sí ves la diferencia? Y entonces los judíos de la época al malinterpretar, entonces dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Por qué están haciendo? Están recogiendo espigas. ¿Sí? Ellos no lo estaban haciendo para sacar provecho a algunos, sino para alimentarse. Es muy diferente. Entonces nos damos cuenta la malinterpretación que tenían los judíos de la época frente al día de reposo y las cargas que ellos imponían. Pero lo que estamos viendo en Marcos 2:27 es que el día de reposo fue para beneficio. ¡Qué punto tan interesante! ¿Beneficio de quién? Tú lo tienes ahí. ¿Beneficio de quién? Del hombre. ¡Qué interesante! Por eso digo que esta información debe traerte a ti es gozo y crecimiento. Porque fue algo que hace Dios para beneficio de nosotros, de los hombres, el día de reposo. Bueno, ahora, volviendo a Génesis, es importante expresar que en Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos el diseño original de Dios, ¿no? Porque el capítulo 3 está la caída del hombre, ¿sí? Pero cuando uno lee Génesis 1 y 2, básicamente va a haber muchas cosas, pero podemos, por cuestiones de tiempo, expresar 5 cosas que podemos ver ahí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La primera es que Dios le entrega un sitio a donde vivir al hombre, ¿sí? El huerto, le entrega allí un sitio donde vivir. La segunda es que le asigna qué debe hacer. Y eso nosotros lo podemos ver en Génesis 2:15, donde se nos dice que básicamente tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es que sabes que algunos por ahí pueden pensar que Dios creó al hombre y que no hiciera nada, pero tenía que trabajar, tenía una labor, ¿sí? Tiene un lugar, tiene una labor y tiene un mandato que obedecer. ¿Cuál es el mandato que obedecer? Génesis capítulo 2, versículo 17. Un mandato que obedecer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya llevamos 3, ¿no? Pero también está el mandato de la ayuda idónea y del matrimonio. Mire qué interesante todo esto que está en el diseño, en el propósito original. Ya llevamos 4, ¿sí? Porque ahí también aparece el tema de el matrimonio y de la ayuda idónea. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el quinto, el mandato del día de reposo. Bueno, todo esto hace parte del diseño original de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da un terreno donde estar, donde vivir. Perfecto. Le dice qué debe hacer, cuál es su función, el mandato que debe obedecer, el mandato de familia y el mandato de cómo se adora a Dios. Mire qué interesante. Por eso no podemos pasar la Biblia tan ligeramente y a veces escuchamos argumentos de personas que no van a estudiar la palabra de Dios. Entonces, el hombre debía trabajar efectivamente. ¿Qué debía hacer? Labrar y guardar el huerto, ¿sí? Porque por ahí también mencionan, hay una canción, no sé si tú alguna vez la escuchaste, ¿no? Que decían que el trabajo lo creó Dios como castigo. ¿No escucharon esa canción? El trabajo lo escuchó Dios como un castigo, ¿no?
pues una canción secular, lógicamente, ¿no? Lógicamente. Pero eso va quedando dentro de las personas, como si el trabajo fuera realmente un castigo. Y lo que estamos viendo es que Dios dio unos patrones. Había que estar allí desarrollando una labor en el huerto, pero también había un tiempo para poder reposar. Ya llevamos dos razones por las que Dios ha reposado. Pasemos a la tercera. La tercera. Dios mostró a Adán y Eva que si permanecían en obediencia, pasarían al reposo eterno. Tercera. Dios mostró a Adán y Eva que si permanecían en obediencia, pasarían a reposo eterno. Y esto lo podemos mirar en Hebreos capítulo 4, miremos versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hoy en día nosotros tenemos que ver que ese reposo está en Cristo, ¿no? Pero que viene a ser consumado ese reposo en la eternidad. Esa eternidad que tú y yo añoramos, que tú y yo esperamos. Adán y Eva podían tener ese reposo eterno como si obedecían lo que Dios les había mandado en Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero porque desobedecieron, fueron sacados del huerto. Y vuelvo y reitero, eso nos está hablando que ahora ese reposo lo podemos tener en Cristo. Pero para que sea consumado, tenemos que esperar la eternidad. Aunque ya estamos en Cristo, ya tenemos ese reposo. Para que sea consumado, tenemos que esperar la eternidad. La eternidad. Pero igual tenemos el patrón que nos ha dejado nuestro Señor. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios reposó en sinónimo de deleite por la satisfacción de haber terminado su obra. Dios reposó como un ejemplo para el hombre y Dios reposó haciendo referencia al reposo eterno. Ahí están los 3 puntos. Una vez más, Dios ha reposado como un sinónimo de deleite, ¿sí? Por la satisfacción de haber terminado su obra. También lo hizo como un ejemplo para el hombre y también haciendo referencia al reposo eterno. Muy bien, pasemos ahora al versículo 3, Génesis capítulo 2, versículo 3, dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira que aquí aparece por tercera vez la palabra y bendijo, ¿sí? Y bendijo. Ya lo hemos visto en Génesis capítulo 1, específicamente versículo 22, revisémoslo. Génesis 1, 22, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Haciendo referencia a los animales, hay una bendición a los animales. Ahora mira, ¿dónde vuelve a aparecer la palabra y los bendijo? Versículo 28, ahora habla del hombre. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ha aparecido 2 veces la palabra y los bendijo Dios. Pero ahora vuelve a aparecer la tercera vez. ¿Para qué? Para decir: y bendijo Dios al séptimo día. Esto es algo importante. Esto es algo que hay que mirarlo, diríamos, con lupa. Y bendijo Dios al séptimo día. La palabra bendijo en el original es barak y está asociada con bienestar, con gozo, y hace referencia a tener el favor de Dios. Esa palabra bendijo
hace referencia a tener el favor de Dios. Por ejemplo, podemos mirar la palabra bendición y maldición. Bendición, tú tienes el favor de Dios. Maldición, eres enemigo de Dios, ¿sí? No tienes el favor de Dios. Pero bendición tiene que ver con el favor de Dios y hace referencia ¿a qué? A bienestar y gozo. Bueno. Y aquí como lo vemos entonces esa palabra de bendijo, tenemos que verla una vez más como beneficio para el hombre, porque el día de reposo, tenemos que tener claro, se instituyó para beneficio del hombre, porque ya nos dimos cuenta que Dios no se cansa, ¿sí? Bueno, así que ahí estamos viendo la palabra bendijo Dios al día séptimo. ¿Por qué lo bendice? Para beneficio del hombre lo bendice, ¿sí? Porque ya bendijo animales, bendijo al hombre, fructificado y multiplicado, y ahora bendice un día. Y uno dice, oiga, ¿con qué objeto va a bendecir un día? No, como beneficio para el hombre, beneficio para el hombre. Y viene la otra palabra que es santificó. Si tú haces un ejercicio, es la primera vez, está fácil hacer el ejercicio, ¿no? Es la primera vez que aparece la palabra santificó en la Biblia. Así que no es complicado hacer el ejercicio. Es la primera vez que aparece esa palabra santificó. ¿Y qué significa santificó? ¿O qué significa santificar? Significa apartar, consagrar, dedicar. Entonces, apartarlo para uso de Dios. ¿Qué está diciendo allí? Entonces Dios aparta un día ¿para qué? Para que el hombre lo use para adorar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que santificar. Entonces lo aparta del uso común para el uso de Dios. ¿Sí? Porque estamos hablando de santificar en el tema de Dios. ¿Sí? Entonces lo aparta para su uso. ¿Sí? Para que le podamos entonces adorar. El Señor separa entonces un día para que el hombre pueda adorar a Dios. ¿Sí? En ningún momento el mandato de la Biblia en el huerto del Edén es que trabajara todo el tiempo, porque para eso estaba Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Ahí está el ejemplo, ¿sí ves? Que debía dejar un tiempo para adorar al Señor. ¿Sí? 6 días de trabajo, y eso lo vamos a ver después en Éxodo, 6 días de trabajo, un día de reposo. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Bueno. Entonces, Dios ha dejado ello. Y este es el diseño original. Fíjate que este es el diseño original. Ahora, cuando viene el pecado, pues ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Regular las cosas, porque el hombre quiere hacer como le plazca. El hombre quiere hacer como le plazca. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, 2 puntos antes de llegar, digamos, como una aplicación. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Lo primero, que el día de reposo no fue instituido en el Sinaí, es decir, a través de la ley, como dicen algunos, ¿sí ves? El día de reposo no fue en el Sinaí, no. Es en el modelo de la creación, como también quedó instituido el matrimonio, en el modelo de la creación, ¿sí ves? Entonces, ahí empieza realmente nosotros a analizar lo que debe ser para un creyente el día del Señor, o el día de reposo cristiano, como lo llaman algunos, ¿no? Bueno, este es un principio muy importante, que lo vemos también regulado en Éxodo capítulo 20, versículos 10 al 11. Miremoslo un momento. Dentro de 8 días vamos a concentrarnos en este pasaje que vamos a colocar allí. Pero aquí lo que vamos a mirar es que precisamente Éxodo capítulo 20 toma el modelo de la creación. ¿Sí ves? Miremos qué nos dice Éxodo 20, 10, 11. Dice, mas el séptimo día
es reposo para Jehová tu Dios. Mira que es para el Señor. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí está la regulación. Dentro de 8 días vamos a profundizar. Pero mira que el versículo 11 vuelve a retomar la creación. ¿Sí ves? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nos queda claro una vez más que el día de reposo no quedó instituido bajo el panorama de la ley, no quedó, sino que quedó instituido bajo la creación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? Debemos recordar que la primera tabla de la ley son 4 mandamientos. Primera tabla de la ley. Son 2 tablas de la ley. La primera tabla de la ley hace referencia a Dios y la segunda hace referencia al prójimo. Pero miremos qué es lo que nos dice la primera tabla de la ley, que tiene los 4 primeros mandamientos. Entonces, el primer mandamiento hace referencia a la adoración exclusiva a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, los medios de la adoración. Los medios de la adoración. Tercer mandamiento, la manera en que adoramos a Dios. Y cuarto mandamiento, el tiempo de adoración. Vea qué interesante todo esto, que no lo recibimos en las iglesias. ¿Por qué? Porque aquí se tocan muchos callos de lo que se hace el domingo. Y entonces no se habla porque la gente se va. Una vez más quiero repetirte los 4 primeros mandamientos. Primer mandamiento, la adoración exclusiva a Dios. Segundo mandamiento, los medios de adoración. Tercer mandamiento, la manera de adoración. Cuarto mandamiento, el tiempo de adoración a Dios. Dios ha dejado todo muy claro. Lo que pasa es que nuestros corazones a veces no quieren entender. Yo creo que muchos de los que estamos acá no habíamos recibido esta enseñanza, ¿no es cierto? Bueno, ¿estamos tomando la Biblia o nos hemos salido de la Biblia? Ahora, dentro de 8 días vamos a explicar un poco más estos mandamientos, ¿no? Y sobre todo enfocado en el día de reposo. Los primeros 4, pero enfocados en el día de reposo, porque ese es nuestro tema. ¿Sí? Bueno. Segundo punto de lo que aprendemos de lo de Génesis. Segundo punto. El primero es que ya queda claro que no se estableció en el Sinaí para derribar el argumento que ese día es parte de la ley, aunque vamos a ver dentro de 8 días la ley moral, la ley ceremonial, ¿no es cierto? Y la ley civil. Vamos a mirar las diferencias, porque quizás alguno podría decir, hay un pasaje en Colosenses capítulo 2 donde se dice no juzguéis por días de fiesta, días de reposo, dice días, lunas y todas esas cosas, para poder diferenciar la ley moral de la otra ley, ¿no es cierto? Bueno, pero ya tendremos tiempo para ello. El segundo punto es que Dios crea al hombre para que pueda reposar y descansar un día de 7. Dios crea al hombre para que pueda reposar y descansar un día de 7. Este descanso es para su beneficio espiritual en primera instancia y para beneficio de su salud. Una vez más, Dios crea al hombre para que pueda reposar y descansar un día de 7. Y este descanso es para su beneficio espiritual en primera instancia y beneficio de su salud. ¿Cuántas personas vemos hoy estresadas? ¿Cuántas personas vemos hoy afanadas? Aún el día domingo por el tema del trabajo. Un sinnúmero, ¿no?
Y fíjate que si tú descansaras de ello, no tendrías ese estrés, ¿sí? Y estarías enfocado o enfocada a adorar a Dios, ¿sí? Lamentablemente, por eso te decía en la introducción, la corriente de este mundo ha llevado a eso. Y ha llevado a que las iglesias pues organicen más bien horarios, ¿no? En vez de que la gente se vaya, dice, no, pues ¿cuál es tu horario? ¿Cuál necesitas? El martes te tengo el martes, el miércoles te lo tengo, el jueves también te lo tengo. Pero dejamos atrás la palabra. Y eso es triste, porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Por supuesto, uno diría, no, es que son mis necesidades, es mi trabajo. ¿Se entendería las necesidades? Por supuesto, pero por encima de eso debe quedar, por encima de eso debe estar Dios. Y la confianza de que Dios es el que nos sustenta. Lleguemos a un punto aplicativo y después les tengo un ejemplo para compartir y concluimos. Un solo punto aplicativo. ¿Qué debemos hacer entonces, viendo el diseño original de Dios para el día de reposo cristiano? Adorar al Señor en su día, gozarnos del privilegio que Él nos da de hacerlo en comunidad. Eso es lo que debemos hacer, adorarlo en su día, ser gozosos del privilegio que Él nos da de hacerlo en comunidad. Eso es lo que debemos hacer, cumplir su palabra. Recuerda que Dios ahora nos capacita, ¿para qué? Para obedecer su palabra. No que esto sea una carga, no que esto sea como algo pesado para cada uno de nosotros, sino por el contrario, entender que el día del Señor es de gozo, es de deleite, porque recibimos instrucción, adoramos al Señor juntos, en comunidad. Y yo quiero concluir con este ejemplo, y ustedes lo pueden verificar, es un ejemplo muy interesante, de este personaje. Se llama Eric Liddell, lo pueden buscar en internet. Un deportista del siglo de atrás. Hicieron una película de él, no sé si ustedes han podido observarla, Carros de Fuego, en el año de 1981. Eric Liddell. ¿Quién era él? Un atleta escocés. Y este atleta escocés sus padres eran misioneros en China. Eran sus padres misioneros en China. Pero Eric tenía una particularidad. Era muy bueno para las competencias de atletismo. Desde pequeño él empezó a mostrar esa habilidad. Por tal razón lo nombraron para ir a los Juegos Olímpicos de París en el año de 1924 para participar en la carrera reina de los 100 metros. Cuando él se enteró, Eric se enteró de que eso iba a ser el domingo, no participó. Prefirió optar por la carrera de los 400 y 200 metros, donde él no era especialista y era entre semana. Cuando participó en la carrera de los 400 metros, fue medalla de oro. Y en la carrera de los 200 metros también obtuvo medalla, aunque no fue de oro, también estuvo entre los 3 primeros. ¿Qué hizo después de participar de las Olimpiadas del año de 1924? Además allí obtuvo récord mundial. Cuando participó en los 400 metros fue récord mundial. Mira pues, se fue a seguir las misiones en China. Se fue a seguir de misionero en China. Este es solamente uno de tantos ejemplos de que vemos. Una persona que podía obtener la fama, y de hecho la obtuvo porque hasta le hicieron película, pero prefirió realmente el día del Señor. Tú puedes leer la biografía, por eso vuelvo y te reitero el nombre, Eric Liddell. Ahí te dejo ese nombre, búscalo por internet, la biografía de este personaje, y te vas a dar cuenta. Además, cuando uno lee cómo falleció muy joven, no tenía más de 50 años. Y uno diría, misionero dedicado a la obra del Señor, a ver cómo falleció, de un tema cerebral. Y además había, ¿sabes qué? Cuando tú lees la biografía es impactante.
Es impactante la biografía. Resulta que estaba allá en China y China estaba con problemas con Japón, ¿no? Y entonces él era extranjero. El gobierno lo llama y le dice, devuélvete porque allá hay campos de concentración, cosas tremendas. ¿Sabes qué? Él prefería que otras personas se les diera la libertad. Por ejemplo, la última parte dice que prefirió que una mujer en estado de embarazo fuera a recobrar su libertad y él se quedara allí. Estos son los ejemplos. Esta es la vida cristiana. Gloria a Dios por ello. Si ves, por eso es muy importante que nosotros podamos analizar bien lo que nos dice la palabra de Dios. Imagínate hoy en día, ¿qué pensarían de esa persona? Se burlarían de él. Le dirían, ¿cómo perdió esa oportunidad? Qué legalista. Mire cómo la religión lo volvió bien loco. Eso dirían hoy en día de este personaje. Ganó su medalla de oro en el año de 1924 en los Juegos Olímpicos de París. Pero no en los 100 metros, sino en los 400 metros. No en su especialidad, sino en otra. Y por ahí dice el testimonio que le llegó un papelito expresando, al que honra a Dios, Dios también lo honra. Todo eso hace parte de ese testimonio de este personaje, que nos lleva a ¿qué? A deleitarnos nosotros en el día del Señor. Es el día del Señor. El Señor lo hizo para que nosotros tuviéramos un tiempo especial donde el Señor hace presencia de forma especial para bendecir a sus hijos. Recuerda, lo bendijo y lo santificó. O sea que este día es especial. Bendice Dios a sus hijos. No nos perdamos de este deleite. No nos perdamos de este privilegio, de esta oportunidad. Tú lo acabas de ver a través de la palabra. Hay una presencia de Dios especial porque hay bendición. Dios apartó ese día. Después también miraremos, porque algunos dirán, ¿es el sábado o es el domingo? Bueno, también miraremos eso dentro de este estudio que el Señor nos ha permitido. Así que para concluir, gocémonos en el día del Señor. Y recuerda, si Cristo está en nuestra vida, esto no es una carga. Si Cristo está en nuestra vida, esto más bien se convierte en un deleite. Pero si Cristo no está en nuestra vida o no mortificamos la carne, ¿qué va a ser este día? Un día donde estaremos mirando el reloj. ¿Será que esto ya se acaba? Un día en que estaremos pensando qué es lo que vamos a hacer mañana. Un día en que vamos a llegar a casa rápidamente es a hacer lo que querramos. Y nos olvidamos de la adoración a Dios fácilmente. Pero si está Cristo en nuestra vida, nos vamos a organizar para que realmente vivamos el día del Señor. Y aunque los demás nos digan legalistas, religiosos, pues nosotros somos gozosos de que Dios está bendiciendo este día. Gocémonos en el Señor. Vamos a tomar un tiempo entonces para poder orar.